amado hermano, comisionando la iglesia es lo que quiero compartir en esta mañana. ¿A qué se refiere la comisión? Cuando nos encargan algo, cuando se nos, ¿cómo puedo decir? Se nos ordena, ¿cierto? La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28 que el mismo Señor, después de haber resucitado, comisionó a la iglesia y nosotros somos la iglesia. La gran comisión habla de una tarea que nosotros como cristianos tenemos que cumplir, tenemos que hacer. Pero si nosotros analizamos hoy, regularmente nosotros como cristianos estamos enfocados en que Dios nos bendiga, que Dios me cuide, que Dios me guarde, que Dios me multiplique, que Dios obre en mi favor. Pero la gran comisión parece que fuera para algunos líderes, parece que fuera para algunos pastores. Si quiere podemos proyectar Mateo capítulo 28, me voy a apartar un poco. Puse en aprieto enseguida a los que están transmitiendo. Mire, salí de cámara. Mateo 28, versículo 19. ¿Qué dice Mateo 28? 19 dice, por tanto, id. ¿Qué significa esa palabra? Id. Es un verbo, ¿cierto que sí? ¿Es un verbo qué? ¿Qué? Hiperativo. ¿Qué significa hiperativo? Que es una orden. Por tanto, id. En otra versión dice, por tanto vayan y hagan y haced discípulos a todas las naciones. Ok, espere, por tanto vayan, por tanto id y hagan discípulos. ¿Discípulos de quién o discípulos de qué? Yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Nosotros somos discípulos de Jesús? Nadie dice nada. ¿Por qué podemos decir que somos discípulos de Jesús? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Porque le obedecemos. Pues déjeme decirle que el obedecerle sí es imperativo, pero decimos porque le obedecemos, pero el obedecer a Él significa entonces que hacemos lo que Él manda, ¿cierto? Y hacer lo que Él manda, entonces es que seamos y hagamos. Porque Él dice que debemos ser, tenemos que ser sus discípulos, pero también dice que tenemos que hacer discípulos. Entonces yo le preguntaría esta mañana, listo, somos discípulos de Jesús, pero ¿tenemos discípulos? O simplemente decimos, no, espera un momentico, yo estoy trabajando, estudiando, estoy enfocado en esto, en aquello, pero yo discípulos no tengo. Bueno, pregunto, ¿para cuándo nosotros como iglesia vamos a tener discípulos? Si hoy no nos proponemos y como iglesia no empezamos, va a ser difícil que nosotros tengamos algún día discípulos. Voy a decirle esto. Mi amigo Isaí, él es mecánico automotriz. Y seguro que si él lleva a un joven a su empresa y le dice, mire, empiece al menos por lavar estos tornillos. Algún día va a empezar, seguro que algún día, ¿qué va a acabar siendo él? Va a acabar siendo un mecánico automotriz, ¿cierto? Porque ahí va poco a poco aprendiendo. Si nosotros somos cristianos y somos buenos discípulos de Jesús, tenemos entonces que empezar por hacer discípulos. Y cuando una persona es un discípulo de Jesús, su vida en todo es bien. Su vida en todo progresa, su vida en todo avanza. Puedo darle la certeza de que sí, cuando una persona obedece a Dios por su palabra, en todo lo que emprenda le va bien. ¿Cuántos han experimentado esto?
¿cierto? Bueno, y entonces, ¿por qué no buscamos que otro también experimente ese estilo de vida? Que en todo le vaya bien. ¿Se acuerda? A nosotros nos han enseñado en iglesia infantil desde pequeño. Yo le digo a nosotros porque yo crecí en iglesia infantil. ¿Se acuerda que hay un versículo en el capítulo 1, el versículo 8? No les digo el libro, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso me da la certeza de que como discípulo de Jesús, que yo obedezco, en todo me puede ir bien. ¿Cierto que sí? En todo lo que haga. Entonces tenemos que buscar que otros también le vaya bien. Entonces nosotros como seguidores, como discípulos de Jesús, tenemos que ser discípulos. Mire, ahora yo le quiero hacer la pregunta: ¿cuál es la esencia de la iglesia hoy? Digamos, somos cristianos, listo, somos la iglesia del Señor. ¿Cuál es la esencia de nosotros? Pues que nos vaya bien, ¿cierto? Que trabajemos, que, bueno, sé, que compremos una cosa y la otra. ¿Cuál es la esencia entonces de nosotros ser cristianos? ¿Se ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es la esencia de yo ser cristiano? Mire, la esencia de ser cristiano, vamos a buscarla mejor en la Biblia. Vamos a ir a San Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Esto lo compartí el miércoles antepasado. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Bueno, ese primer versículo, espere. Eso. Mire lo que dice ese versículo tan grande: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Eso es todo lo que dice el versículo 1. Jesús está diciendo: yo soy la planta, digamos así, de uvas, y mi padre es vamos a decirlo en términos colombianos, el campesino que recoge la cosecha. ¿Cierto que sí? Ok, mire lo que dice este versículo, la esencia. Yo soy la vid, digamos el árbol. Ustedes son la rama, porque más adelante dice que somos la rama, los pámpanos. Las ramas son las que dan fruto, pero dice: pero mi padre es el labrador. ¿Un labrador para qué siembra? Para recoger, claro, por supuesto. Entonces le está diciendo: yo soy la vid y mi padre es el que cosecha, es el que espera el tiempo, el que está cuidando, el que está abonando, el que protege con el propósito de recolectar los frutos. Entonces mire la esencia del capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, la rama que no lleva fruto, ¿qué pasa? O sea, no hay esencia allí. Si no lleva fruto, pues no tiene importancia, quítela. ¿Estamos? Entonces, mire, comenzamos por ahí. La importancia, la esencia de una rama es que lleve fruto. La importancia de su vida y de mi vida como cristiano es que llevemos fruto. Amén. Hola, nadie dice amén, ¿no? Yo le pregunto: ¿cuáles son sus frutos? Porque tenemos que preguntarnos esto: ¿cuáles son los frutos? Ahora, no es un juicio en esta mañana aquí como en el púlpito y yo no, espera un momentico. Es que esto nos pueda por un momento mover, llamar la atención y decir: espere, Señor, yo quiero darte fruto. Y en el momento que yo decido dar frutos para Dios, mi vida comienza una etapa espectacular. Porque empezamos a crecer en todos los ámbitos. Cuando la persona lleva fruto, le puede pedir lo que sea a Dios y vemos la gracia de Dios. Pero tenemos que darle frutos a Dios. Déjeme decirle, no sigamos infructíferos.
la vida infructífera, es una vida muy necesitada, es una vida con muchos problemas. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, el Señor está diciendo, yo he hecho la tarea. Versículo 4. Permaneced en mí, no por un tiempo, ¿cierto? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí solo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Separado de mí, nada podéis hacer. Mire que cuando nosotros nos aferramos a Dios, llevamos frutos. Y no nos podemos acostumbrar como iglesia a vivir esa vida de cristiano donde no damos frutos, sino que nuestra vida debe dar fruto en todo tiempo. Versículos 6, 7 y 8 voy a llegar. El que en mí permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, ¿cierto que sí? La vida de frutos también da resultado. Dice, pedid todo. ¿Y qué? Y os será hecho. Iglesia, parémonos un momento. Yo le quiero hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Será necesario que hoy hagamos un par y digamos, Señor, quiero dar frutos? Es una vida de bendición cuando nosotros decidimos dar frutos para Dios. Pero que no llegue el próximo domingo y no haya tomado una decisión de dar frutos para Dios. Pregúntele, Señor, ¿cómo puedo dar fruto? Amén. Versículo 8. En esto he glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis, mire las dos cosas, lo que le decía, la esencia, llevar fruto y ser discípulo, ¿cierto? Eso. Y el discípulo tiene que hacer discípulos. Entonces, iglesia, el secreto sería que yo les dijera en esta mañana, mire, vamos a hacer un taller de economía de esto y del otro. Sí es necesario hacerlo, pero le voy a decir, eso no es lo que progresa, eso no es lo que bendice, eso no es el secreto, ese no es el éxito. ¿Sabe? El éxito, el secreto del éxito es obedecer a Dios. Eso era un discípulo. Ahí no me equivoco. Porque mire, déjeme decirle, nosotros podemos equivocarnos en un momento dado cuando digo, ay, yo quiero irme a Canadá, a Estados Unidos, a México, o quiero irme a España, quiero venirme, voy, vengo. Espera un momentico, ¿son tus planes? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Cuando nosotros permanecemos en Él, Él dice, pide lo que quiera y verás el resultado de tu vida. Amén. Ahora le voy a decir esto. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo capítulo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿a quién los envió? A los discípulos. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, versículo 6, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Digamos que el Señor quiere restaurar a su casa, restaurar a su pueblo, versículo 7. Y yendo, ¿qué dice? Predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esperen un momentico, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es un reinado? Es donde hay un rey y hay toda
una nación que se somete a aquel gobierno, a aquella señoría. Ahora le voy a decir, nosotros no nos sometemos a Dios simplemente por una jerarquía. Nos sometemos a Dios por amor, porque Él es el dueño de nuestra vida. Le pertenecemos. Él nos compró con su sangre bendita. Él nos redimió con su sangre, con su muerte en la cruz. Y nos sometemos a Él y podemos decir con toda autoridad, Él es nuestro rey. Él gobierna sobre nuestra vida. ¿Sí o no? Él gobierna. Entonces, si Él gobierna, nosotros estamos para hacer su voluntad. Pero preguntémonos, ¿verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿A quién le hablamos esta semana del amor de Dios? ¿A quién discipulamos? ¿A quién estamos discipulando? Mire, déjeme decirle esto. Basta que usted y yo decidamos ser un discípulo y hacer discípulo y veremos los resultados de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Voy a decirle esto. Cuando nosotros vamos a cumplir el plan de Dios, el propósito de Dios, Dios tiene primero que empoderarnos, que darnos su autoridad, su gracia, su favor. Mire, voy a decirle esto. Yo estaba en el Instituto Bíblico y bueno, tenía un amigo, ese amigo estaba casado, tenía un hijo y entonces yo estoy soltero allí, él tiene problemas en su matrimonio, yo no lo sabía, pero un día llega llorando y me dice, ya estoy desesperado, definitivamente nos vamos a separar. Y yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ella se fue. Yo no te había dicho, pero ella se fue. Yo le dije que se fuera, pero ¿cómo así? Me dijo, sí, es que ya no nos aguantamos. Dios, y yo, un soltero en el seminario bíblico, ¿yo qué le voy a decir a una pareja que lleva ya tiempo de estar casado? Pero hay algo. Y yo le dije, Señor, me duele lo que está pasando por ello. Yo lo único que le dije a él, ¿sabe qué? Lo único que podemos hacer es orar. ¿Yo qué más puedo decirte o hacer? Sí. Y entonces yo me acuerdo que nos sentamos allí en la salita del apartamento de ellos y le dije, Señor, ten misericordia. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué les puedo aconsejar? Si ellos son los que me pueden aconsejar a mí y venir un casado con experiencia de decirle o preguntarle a un soltero que qué puede hacer. Entonces yo le digo, Señor, haz algo, ten misericordia. Y entonces él me dijo, pero entonces habla con ella, porque me dio mucha paz. No sé qué pasó, pero me dio mucha paz cuando oramos, porque él estaba así en choque. Él estaba poniéndole las protuberancias a ella. ¿Saben qué es? Unas protuberancias que salen así. Y entonces él me dice, bueno, habla con ella a ver si, no sé, porque yo sé, yo mismo le eché así, yo le dije que ya no quería nada, que sí. Entonces, yo digo, ¿y yo qué le voy a decir a ella? Él la echa, le ponen los cachos, ¿yo qué le voy a decir? Y entonces él me dice, pero bueno, habla con ella, y yo la llamo. ¿Y qué le voy a decir? Mira, sí, yo sé que tu marido te echó y todo esto y se va de parranda los fines de semana con una amiga. Entonces, yo la llamo por cumplir a mi amigo y me dice, ¿qué? Cuéntame. Y dice, no, simple. Yo le dije, pues lo único que quiero es orar por ti. Y déjeme decirle que uno obedeciendo a lo que Dios quiera hacer, Dios se encarga en hacer el resto. Y oré por ella y ella me dijo, bueno, yo voy a ir al apartamento al menos a recoger la ropa. Entonces ella viene al apartamento a recoger la ropa, él está allí y él le dice, pero venga, vamos a hacer una cosa, antes que te vaya, yo quisiera que Pedro orara por nosotros. Entonces yo vine al apartamento, oro con ellos y estando allí, algo hizo Dios. ¿Qué hizo? No sé, porque lo único que yo hice fue orar. Ellos acabaron llorando, perdonándose.
Pero él dice, una de las cosas que él dice es, pero yo, o sea, uno de los como que, ¿cómo puedo decir lo que él tenía contra ella? Una de las quejas es que yo quiero otro hijo, yo quiero una niña. Y ella no, ella se mandó a operar. Pero bueno, oremos, Dios puede hacer algo grande. Total es que para cortar esto, oramos. Eso fue todo lo que hice, orar. Y le voy a decir, ella con el tiempo quedó embarazada y hoy tienen 2 hijos. Dios le dio una niña como él la quería. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, ¿qué quiero decirle? Habrán personas a su alrededor con un mundo de problemas. Dios quiere usarlo a usted. Y usted podrá decir, no, que esos problemas son tan grandes que no hay nada por hacer. ¿Estamos? Pero simplemente si tú oras, si tú permites que Dios te use, Dios te va a sorprender a ti. ¿Me hago entender? Dios va a hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos que Dios puede hacer. Y fue algo maravilloso que yo me quedé sorprendido porque Dios nos sorprende. Quiero que permanezcamos allí, sigamos en Mateo. ¿Por qué me quitaron Mateo? Mire, ven. Mateo capítulo, vamos a leer versículo 8. Cuando él le dice, vayan y digan que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios se ha acercado. ¿Cuántos estamos bajo esa soberanía de Dios? Entonces mire esto, algo va a pasar, amén. Y dice, ¿qué dice? Vayan y qué. Le pregunto una cosa, ¿usted puede sanar a alguien? No, me da mucha pena. Pero Dios sí lo puede hacer. ¿Sí o no? Mire que él dice, vayan y sanen a los enfermos. Bueno, sí, uno dice, pero ¿cómo así? Sí, a la verdad también, lo que usted acaba de decir, sí. ¿Qué es? Sanad a los enfermos. En esa época, lo más terrible era un leproso. ¿Cuál es la enfermedad más terrible en esta época? No sé, hay muchas, ¿cierto que sí? Pero mire, dice, sanad a los enfermos, limpiad leprosos. ¿Qué más dice? Resucitad a los muertos, echad fuera demonios. Espera un momentico, ¿quiénes pueden hacer esto? Uy, Señor, ese silencio me dijo mucho. ¿Sabe? ¿Cuál es el reto? Que usted y yo, cada uno de nosotros podamos hacer esto. ¿Para quién es la gran comisión? ¿Y quiénes deben ir a sanar a los enfermos? ¿Usted está orando por los enfermos? Ah, bueno, ¿y entonces por qué no respondían? Si mire, dice, sanad a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos. Ahora, tenemos que tener entendimiento porque imagínense que si a todos los muertos por ahí los vamos resucitando, ahí las funerarias quedan quebradas. No, 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 no. Es que no todos los muertos se van a ser resucitados. Y uno quisiera que todos los muertos resucitaran. No, 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 no. También está establecido en la Biblia que los hombres, ¿qué? Mueran. Así está establecido en la palabra de Dios, aunque nosotros no querramos, pero así está establecido según Dios. Así que también tenemos que tener comunión con Dios para saber, porque hay momentos en que una persona, si Dios se la quiso llevar, nosotros como decir, no te la llevas. ¿Es Dios? ¿Sí o no? Ese es. Vea, yo le voy a decir una cosa que hay momentos en que uno, ¿cómo quisiera uno que una persona se fuera? Pero sí, es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es todo. Amén. Pero, sin embargo, Él dice, vayan. Llegará el momento en que si una persona tiene que ser resucitada, Dios nos mostrará. ¿Cierto que sí? Dios sabrá cómo lo va a hacer. Que yo me acuerdo que una vez le decía, Señor, en todo el tiempo que yo llevo de ser cristiano y que llevo de ser pastor, yo nunca he orado por alguien que haya resucitado.
¿Ustedes han orado por alguien que haya resucitado? Pues una sola vez que yo sepa, he orado por alguien que haya resucitado. Un niño, un jovencito. Y sabe, comenzando en el pastorado, una señora una vez me llamó y me dijo, venga, pues, usted es pastor, yo quiero que ore por mi papá, tiene 8 años de estar en una silla, porque ni siquiera lo podían acostar, le había dado esa enfermedad y estaba así y no podía dormirse en una silla y ya no hablaba. Y ella me dice, venga, a mí me dijeron que Dios los usa a ustedes, que ustedes oran por los enfermos, Dios los sana. Y cuando ella me dice, tiene 8 años de estar así atormentado. Claro, yo oré. Yo le dije, Señor, tú eres poderoso y tú lo puedes levantar de esa silla. Oré por él con toda la esperanza y confianza que Dios iba a hacer un milagro en él. Y me fui. Como a los 3 días, 4 días, me encuentro con la señora y me dice, venga, venga. Y yo, sí, ella me llama, bueno, cuénteme. ¿Y qué pasó? Y me dijo, no, mi papá ayer lo sepultamos. Tenía 8 años de estar allí en esa silla. Y yo me fui como frustrado. Pero ¿sabes qué entendí? Que a esa persona la tenía Satanás allí. Porque ella me decía a mi papá por las noches, o sea, él vivía como atormentado, ¿me hago entender? Pero ¿sabes qué? Ese día hice la oración de fe con él. Y Dios me dio paz en el corazón. Entonces Dios quería que fuera y orara por él y Dios se lo pudiese llevar. Amén. Entonces, ora por las personas. Que el que actúa es Dios, no como queremos, sino como Dios quiere. Estaba conmigo. Pero Dios quiere usarte. Somos la iglesia, somos las manos de Él. Dios quiere que nosotros vayamos y oremos por la gente. Eso no es para el pastor, eso es para todos. Hay hogares, problemas, dificultades en los hogares y hay muchas necesidades y Dios quiere usarte, pero tienes simplemente que decirle, Señor, aquí estoy. Quiero hacer una pregunta con toda la sinceridad del caso. ¿Cuántos quieren que Dios los use poderosamente? Levante su mano así bien alto y dígale, Señor. No, pero no así. Dígale, Señor, yo quiero que tú me uses. Aquí estoy dispuesto a ser usado por ti. Amén. Yo voy a orar por usted.